El Distrito de Medellín les da la bienvenida a la fiesta del libro y la cultura, un espacio para encontrarnos en las palabras y las historias. Este año nuestro tema es el mañana. Lo viviremos en talleres, conversaciones, presentaciones artísticas, cuentos, exposiciones y libros. El mañana como algo que se teje con gestos simples y acciones que transforman nuestra vida. Este evento es posible gracias al Distrito de Medellín con su Secretaría de Cultura Ciudadana, la Biblioteca Pública Piloto, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y nuestros grandes aliados, EPM, Confenalco, Confama y la Fundación EPM. Sabemos que nuestro canto tiene muchos acentos y que Medellín se pronuncia mejor cuando se pronuncian todas las lenguas, porque para ser de Medellín solo hay que sentirse orgulloso de Medellín. Yo orgullo Medellín, Medellín es como vos. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, nuestro público estrellado, por acompañarnos en este espacio para disfrutar del lanzamiento del libro Distorsión de Javier Rosbel. El autor conversa con Cristian Bermúdez González y convoca Fabiana Editorial. Así que bienvenidos, disfrútense del espacio de conversa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. De verdad que apreciamos mucho la presencia de ustedes y que de verdad que nos escuchen un poquito. Nos presentamos un poquito, ahorita le doy la palabra a mi amigo Javier Rosbel que se presente. Me presento antes, voy a ser el entrevistador de esta noche. Mi nombre es Cristian Bermúdez, nosotros somos amigos con Javier desde niños, yo creo que desde que teníamos 5 o 6 años. Nosotros somos de Pasto, Nariño, éramos amigos del barrio. Yo vivía, la casa de Javier daba como de espaldar a espaldar casi con la mía, entonces amigos de infancia, de juegos, de fútbol, de mundiales, de todo eso, cosas de la vida. Nos trajo hoy a la presentación de este libro. Javier tiene un background más filosófico y literario, ahorita nos cuenta. Yo tengo un background un poquito más tecnológico, de hecho trabajo con muchos temas de innovación, con temas de digitalización, transformación digital, con una empresa acá en Medellín. Yo sí vivo acá, Javier vive en Pasto. También hago temas de consultorías para el Banco Mundial, hago charlas de innovación y agilidad para la Universidad de Harvard, para Harvard Business School, comunidad online, y es más o menos como eso. Pero hoy, con toda la actitud de ponerme el sombrerito más desde la literatura, desde la cultura, para acompañar acá a mi gran amigo en su lanzamiento. Entonces, de verdad que muchas gracias. Qué bueno tenerte por acá, Javier, mi amigo de infancia. Me alegra mucho verte en la Feria del Libro de Medellín. Y bueno, contanos un poquito más de vos, quién sos, contanos un poquito. Bueno, mi nombre es Javier Rosbel, yo estudié filosofía en la Universidad Nacional a Distancia, sede de Pasto. Tengo un posgrado en conflicto armado con la Javeriana de Cali, en cultura de paz y derecho internacional humanitario. He trabajado como docente en Nariño y también he trabajado con las víctimas del conflicto armado en Nariño. Tengo esa línea, siempre he estado pegado a la línea de la filosofía política y a la línea del conflicto armado, de los derechos humanos, del reclutamiento infantil y toda esa cuestión, porque vengo pues de una tierra de guerra, ¿no? Que es Nariño, un epicentro duro donde las guerrillas forjaron sus nichos, y hoy desgraciadamente tenemos el departamento golpeado por la violencia de las economías ilegales. Desde esa línea empecé a forjar el escritor, ¿no? Hace 7 años lancé una novela de ficción histórica o de fantasía histórica que fue La República de los Desposeídos, y de ahí lancé Los Alfiles del Diablo, y ahorita esta tercera novela, Distorsión, queriendo entrar no al terror sino al realismo oscuro, que es un subgénero, un género que vengo forjando entre lo histórico y el terror. Gracias, súper. A mí me gustaría hablar un poquito más de la niñez de nosotros antes de abordar el libro. Me gustaría que nos cuentes, vos cuando eras niño, ¿ya imaginabas mundos? ¿Ya imaginabas cuentos? ¿Ya tenías todo este tema de escribir en las venas o no, desde tu infancia? No, yo sinceramente llego a los libros a los 16 años. A mí es importante porque a mí el que me involucra en el tema de los libros es un tío mío que ya falleció. Él me presta o me regala unos libros, entre esos iba el Manifiesto al Partido Comunista y uno de Jaime Bateman, pero no tenía comprensión en sí de qué eran esos libros. Después conozco a otro vecino de mi barrio, Wilson Sánchez. Él falleció hace un año, él era filósofo y también defensor en derechos humanos,
y él me involucra con la filosofía y con Nietzsche. Me empieza a prestar libros de Nietzsche y yo empiezo a organizar ya mi cuestión metódica de la filosofía, de la literatura, y ahí empiezo a encontrar ya el filósofo primero. Yo creo que fue primero el filósofo y el filósofo parió al novelista. En ese momento que vos te das cuenta que quieres ser ya escritor, ¿cómo sientes que Nariño, Pasto, las montañas, la música llega a influenciar en que llegues a esta visión de realismo oscuro que nos contabas ahorita? ¿Tiene algo que ver eso, ese contexto, esas raíces? ¿O de dónde sacas esa idea ya de empezar a pensar en realismo oscuro? El realismo oscuro lo monto porque soy muy lector de Fernando Vallejo y curiosamente estamos en la tierra de Fernando Vallejo, que para mí es el mejor escritor colombiano, ¿ya? Y creo que Fernando Vallejo, en su postura anti Gabriel García Márquez y con toda su ironía y su pesimismo radical que hay en sus novelas, me ayuda a construir que es el realismo oscuro. Y el realismo oscuro es tomar cosas de Colombia históricas, cosas rurales, y atravesarlas por tramas oscuras. En este caso comencé con Los Alfiles hace 4 años, en donde cogí una parte histórica de Teyuna y la atravesé con Martín Polanco, con militar guaquero que le hacía rituales a Mefistófeles. Y ahora cogí toda la parte oriental de Pasto, de San Juan de Pasto, toda la parte rural, y la atravesé con un duende y un fontanero. Entonces la parte costumbrista está en que está toda la ruralidad de Pasto en distorsión, pero está atravesada por un fontanero y un duende, el acecho psicológico de un duende y un fontanero. Entonces a eso le he denominado realismo oscuro. En la siguiente novela, que es la cuarta, voy a tomar Buenos Aires, Argentina, que es donde yo hice un viaje y voy a intentar recoger toda esa parte urbana de Buenos Aires y la voy a intentar atravesar por una trama oscura. Listo, ya entrando un poquito más al libro y sin hacernos spoiler ni adelantarnos la historia, contanos un poquito en qué consiste Distorsión, Fercho. Distorsión es una novela de los años 80 y de los años 90. Es la historia del fontanero Libardo Campaña, que es un tipo alcohólico, pero a raíz de que es alcohólico también es un buen marido, quiere mucho a su esposa, pero él busca salir de Pasto. Primero busca salir del pueblo donde él venía, de Caorte, Nariño. Logra salir, llega a Pasto y busca salir de Pasto, pero nunca se le da. Y en ese buscar salir de Pasto encuentra el acecho del duende. Y es el duende que se encarama en su mente, y así como se encarama, lo comienza a manipular, lo comienza a entundar. En Nariño se llama entundar o entundamiento, o sea, jugar con su mente, al punto que el tipo tan sano, porque el tipo era un tipo sano, o sea, solo era alcohólico, y el tipo era amante del fútbol. Era amante del fútbol, era hincha del Deportivo Cali. Y terminó siendo presa de un acecho negro, de un duende, sí, negro, de un duende maligno, un duende con un aspecto satánico que lo lleva a cometer varios asesinatos en el Pasto de los 80s y los 90s. Bien interesante eso. Y Javier, a mí me gustaría saber, ustedes los escritores deben tener alguna chispa que les enciende la creatividad de escribir algo. ¿Cuál es esa chispa que te llevó a escribir Distorsión y a crear estos personajes que nos estás contando? Yo creo que la chispa para escribir Distorsión fue la casa de mis abuelos. Esa es la casa donde yo retrato la novela, es la casa donde vivieron mis abuelos en los años 80, que es al oriente de Pasto, un lugar llamado La Estrella. Y ese lugar era rural en esos años, ahorita ya está comido por la ciudad, ya Pasto se alargó hasta allá. En ese tiempo era algo rural, algo mágico, caminar por esas montañas, por el canal del agua que le distribuía el agua a toda la ciudad, era algo especial. Yo todavía tengo imágenes y creo que ese fue el epicentro de la novela, esa fue la obligación que me llevó a escribir Distorsión. Yo no podía saltarme sin publicar una novela a la casa de mis abuelos. Para contar una cosa así como un secreto de la novela, el fontanero fue mi abuelo, pero mi abuelo le gustaba el traguito, entonces yo lo que hice fue coger esa historia de mi abuelo que le gustaba el traguito y la ficcioné con el fontanero y ya la hice más oscura y cuidando mi tinte, mi pluma, mi estilo. ¿Y por qué ese lugar? Porque podías haber elegido otros lugares, la casa donde creció tu abuelo, el barrio donde crecimos, la escuela donde tu mamá enseñaba. ¿Por qué justamente ese lugar particular del fontanero, de la estrella, de la boca toma de la ciudad?
¿Qué tiene de especial ese lugar para que hayas destinado la obra a que se desarrollara ahí? Por el lugar. Yo crecí hasta los 7, 8 años y tengo unos recuerdos inmensos. Cogíamos unas pepas de eucalipto con mi abuelita y mi hermana y todavía tengo esos recuerdos como si fuesen ayer. Esos recuerdos, esos episodios son hace 37, 38 años y yo los tengo aquí y yo no podía dejar saltarme ese episodio de mi vida sin hacerle una novela. Era obligación primero publicarle una novela a La Casa de la Estrella, al Oriente del Pasto, y después ya podía continuar con el resto. Para mí era eso, una obligación. Gracias, Javier. Javier, ahí en Distorsión, pues hay como un tema de ficción, de algo sobrenatural, personajes, ¿no es cierto? Estamos hablando del duende. Me gustaría saber si hay algún simbolismo atrás de eso, o simplemente es un personaje de horror, de ficción. Para mí sí he tenido cercanía con los duendes, me han gustado los duendes. De niño, en La Estrella, con mi abuelo, no sé, yo vi un tipo medio bajito, medio alto, con una barba grande, no sé si sería un duende. Y a ese tipo fue que lo describo para poder hacer la carátula de la novela. Y siempre por los bosques al oriente del Pasto he tenido esa fascinación de eso, de que se me va a aparecer algún duende. Nunca miré un duende, pero sí tengo la sensación de eso. Entonces por eso fue que la novela en sí es eso, es el retrato de ese duende que yo quería ver en niño, que tal vez nunca lo vi directo, pero sí tuvo una similitud que apareció entre esos árboles, ¿no? Ok, ya entiendo que en medio de tantos personajes que podía haber, porque hay muchos personajes, ¿no? De brujas, ahorita hablábamos que la pata sola, que la mano peluda, que la mano negra, ¿por qué un duende? Yo creo que el duende es porque yo escuchaba mucho o escucho mucho a un músico noruego que se llama Mortis, que usa orejas largas, barba y toca piano. Y eso es metal atmosférico, y creo que por ahí, inconscientemente, esa influencia de la música de Mortis me ayudó a construir la imagen de un duende como personaje de mi novela, que acecha al fontanero, que es prácticamente la ficción del personaje de mi abuelo, que fue fontanero. Mezclé esas dos cosas y salió esto, Distorsión. Muy chévere, Javier. Javier, cuando las personas lean esta obra y cierren el libro, lean la última página, ¿qué te gustaría a vos que la gente se lleve de este libro? Perturbación. Miedo no. Yo creo que el realismo oscuro tiene que perturbar, no generar temor como genera el terror clásico. Perturbar es qué pasó con este tipo, qué pasó con Ibardo Campaña, qué pasó con ese duende. ¿Por qué este tipo, siendo tan rural, siendo tan sano, sí un alcohólico, pero era muy casero, terminó siendo el asesino que terminó siendo? ¿No? ¿Por qué mató tanta gente en su desesperación? Porque cuando encuentren la novela, cuando lean la novela van a encontrar como una expiación. El tipo va matando, pero es por expiación, no por culpa. Una muerte le genera culpa y tiene que matar a otro para sentir que limpia esa culpa y matar a otro, y así es una espiral de asesinatos que nos va alimentando el duende. Eso. Entonces, en esa espiral de asesinatos expiatorios, quisiera que genere perturbación en la mente del lector, que termine el lector como perturbado e intrigado. Ok, y digamos que entre eso que decías que no te gustaría que terminen aterrados o con miedo, sino perturbados, intrigados, ¿por qué le das esa relevancia, ese sentimiento de que terminen perturbados más que aterrados? Porque el realismo es eso, el realismo oscuro es eso. El realismo oscuro se construye desde una idea de perturbación. El mismo autor sufre perturbación para poder construir la obra. Entonces, en la obra lo que va a intentar el autor es transmitirle esa perturbación al lector. Y que la perturbación conecte tanto al autor con el lector. Gracias, Javier. Javier, ¿vos pensarías que el lugar como tal es un personaje más del libro o cómo lo sientes? Sí, para mí sí, el lugar como tal es un personaje más del libro, porque ahí está la estrella donde yo viví y ahí está el río Pasto, que también hace parte de todo el entramado de la novela.
Listo, gracias. Una pregunta un poquito ya más saliendo del libro, y es, cuando éramos niños, ¿te imaginabas algún día publicando tus libros y viendo tu nombre en las librerías? Realmente no. No creo que tenía pegado al fútbol, ¿no? Entonces, yo a los 16 años ya, cuando empecé a leer, empecé a formar el filósofo, pensé que había de pronto un escritor, pero todavía no. Yo creo que el escritor comienzo a verlo cuando acabo la universidad. Empiezo a diferenciar qué es ser filósofo, qué es ser académico, qué es ser novelista, qué es ser cuentista, qué es ser poeta. Cuando ya acabo la carrera de filosofía es donde ya ahí empiezo a pensar que puedo moldear un novelista y en el entramado de mi vida laboral, de docente, de trabajar con las víctimas, ahí es donde ya nace el novelista, en donde ya digo, no, tengo que darle vida al novelista, a mí ya la academia no me llena, la docencia no me llena, a mí me llena es escribir novelas. Entonces desde ahí ya no he frenado, prácticamente maté al profesor por darle vida al novelista. Esa frase está muy buena, ¿no? Que mataste al profesor para darle la vida al novelista. ¿Y qué sientas cuando ves tu nombre en las librerías? Cuando vos ves tu nombre, tu obra publicada, ¿qué sentimiento te da eso? Satisfacción y alegría. Mucha satisfacción porque han sido muchos años, son 25 años desde el primer libro que leí hasta aquí. Entonces creo que ha sido un trabajo arduo, sin parar, y seguimos dándole, vamos a remar, que el objetivo es salir del país. El objetivo el próximo año es estar en la Feria de Lima, después estar en la Feria del Libro en Buenos Aires. Ya llegamos acá a Medellín, a una tierra grande, literaria, la tierra de Fernando Vallejo, de Fernando González Ochoa, de Gonzalo Arango. Ya llegamos acá, entonces ahora vamos por Lima y vamos por Buenos Aires. Eso, y me gusta, esa es la mentalidad, así se piensa. Si por un tema mágico el día de mañana te vieras vos mismo como niño y tuvieras este libro en tu mano, ¿qué le dirías a ese niño que va a leer esta obra? Agradecerle que en medio de su inocencia se antojó de leer estas obras oscuras, ¿no? Tan oscuras, y agradecerle eso, que ese niño tuvo fuerza para llegar hasta acá. Está muy bueno. Javier, ¿qué escritores marcan tu estilo literario? Ahorita nos decías que habían muchos escritores que te marcan. Me gustaría que nos conversaras un poquito de eso. ¿Cuáles son los escritores que te marcan a vos como escritor? Soy muy amante de la cultura argentina, pero irónicamente en la literatura estoy marcado por escritores colombianos. Primeramente los caleños, Arturo Álvarez y Andrés Caicedo, que para mí han sido los mejores escritores vallecaucanos en los últimos 50 años. Y estoy marcado por escritores antioqueños, Fernando González Ochoa, que es uno de los grandes filósofos y ensayistas del siglo XX, Gonzalo Arango, fundador del nadaísmo, y Fernando Vallejo. Yo creo que entre esos 5 he venido yo influenciado ya por escritores caleños y antioqueños. Y soy amante de la literatura colombiana, soy muy amante. Yo tengo de pronto no sé si será una equivocación, pero es una cosa que pienso yo como escritor. Para mí la literatura colombiana es de las mejores en el mundo, no solo en Latinoamérica, sino que tenemos un país que está ahorita viviendo una situación violenta, de banalización y de muchas cosas que no deja que la literatura pueda brillar, ¿no? Y no somos un país literario, entonces la banalización siempre nos va ganando. Entonces yo creo que esa es la lucha de los escritores emergentes, tratarle de ganar a la banalización, y en creo que la ley o la forma de llamar de las ferias del libro en todo Colombia es eso, a luchar contra la banalización. Nuestro país es muy banal, pues venimos lo voy a decir así de frente, tenemos una cultura traqueta y paramilitar, y estamos luchando contra eso desde la estética y desde el arte. Ahorita te escuchaba de Fernando Vallejo. ¿Qué rasgos de él te llama la atención, de la forma de pensar de él? ¿Qué te llama la atención de Fernando Vallejo y de todo lo que él representa pues para la literatura, ¿no? Y para Colombia? Para mí, su pesimismo radical, convertido en ironía y convertido en ficción. Leer El desbarrancadero, leer El don de la vida, leer Entre fantasmas, leer La puta de Babilonia,
leer Los días azules. Han sido libros muy duros para mí, muy fuertes, pero también me han dado esa posibilidad de que para escribir hay que ser crítico. Y por ejemplo, una cosa que le aprendí a Fernando Vallejo, que una buena novela se la escribe en primera persona, y por cosa curiosa, Distorsión va escrita en primera persona, una novela autobiográfica. El personaje se siente escribir cómo el duende se va apoderando de su mente, y se me hace muy parecido al Desbarrancadero, que es una novela fuerte, ¿no?, de Fernando Vallejo, las novelas más clásicas de él. Gracias, Javier. Pensando un poquito más allá a nivel mundial, no solo a nivel Colombia o a nivel departamental aquí Antioquia o Nariño, sino a nivel mundial, me gustaría saber para vos qué papel crees que juega la literatura en el mundo actual. Así como estamos ahorita con un hipercapitalismo alborotado, con una banalización, viviendo la etapa final del capitalismo, yo creo que la literatura ahorita es emancipación, es rebelión. La literatura es el acto más anticapitalista que puede haber en este momento. Así los libros se vendan, así el escritor termine volviéndose millonario y triunfa, pero en la literatura creo que el valor de la emancipación, de emanciparse, de luchar contra esa banalización. Yo creo que la literatura hace parte del llamado de la tierra. Yo creo que el mundo va a regresar atrás, a la parte agraria. Entonces, como vamos a regresar atrás a la parte agraria, el capitalismo tiene ya fundados sus tres valores, que son en la eficiencia, en el crecimiento económico, en la propiedad privada. Y en ese regresar atrás, la tierra ya también está fundamentando sus valores, que es la dignidad del ser humano y la lectura. Entonces, ese va a ser una pugna que se va a ver en los próximos años. Bien interesante ese punto de vista. Y pensando en el mundo de hoy, y no puedo dejar de hacerte esta pregunta, en el mundo de la inteligencia artificial, de la IA, ¿cómo crees que la literatura y la forma de escribir se puede transformar por esto? ¿Consideras que sí llega a haber un impacto o crees que no representa la IA algún cambio a la escritura actual y a la literatura actual? Pues para mí la IA puede ser una herramienta, ¿no?, para un escritor, ayudarle a editar, a tener más ideas, más bagaje, pero me parece que el escritor puro no es una idea purista. Yo creo que el escritor realmente que esté ya destinado a hacer una buena obra, a hacer un buen material, creo que tiene que desmarcarse de la IA. Ese es el reto, yo creo que realmente del escritor emergente, de los nuevos escritores, no estar tan marcados de la IA, porque la IA lo puede llevar a cometer errores. La IA le puede llevar a traer, o le puede traer ideas de otros autores que recopiló, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el escritor tiene que jugar con la mente innata, con el poderío de su imaginación, y yo creo que eso es leyendo. Yo a los nuevos escritores siempre les doy esta sugerencia: lean harta filosofía, mucha filosofía y mucha historia. Es la única forma para formar un buen novelista, para que el novelista acepte la imaginación y las ideas comienzan a parirse, a salir. Gracias, Javier. Y hablando de tips para escritores y todo esto, me gustaría saber si vos tienes algún tipo de rutina o algo cuando vas a escribir. ¿Qué haces? ¿Tienes algún hábito, algo cuando quieres empezar a escribir, a crear una nueva obra, a darle la continuidad a otra? Tengo dos tips. El primero, pues soy metalero, me gusta el metal, estoy influenciado por mis bandas de metal. Y el segundo, escribir en la noche. Como escribo novela oscura, escribir en periodos de 12 de la noche a 3 de la mañana, acompañado por las bandas, entonces eso va ayudando a aceptar las escenas y aceptar todo lo correspondiente a la novela que se quiera trabajar. Para eso que el horario nocturno para escribir novelas de terror son buenos, y géneros fuertes como el metal o el rock. Si alguien quisiera empezar a escribir en esta sala hoy mismo y quisiera empezar a hacer obras más allá de que sea realismo oscuro o algo, quiere ser escritor, ¿qué consejo le darías? Leer harta, y leer mucho, y leer mucha filosofía, y los autores que le recomendaría leer es a Nietzsche, a Max Stirner y a Marx. Para mí son los tres filósofos más grandes que yo he conocido y son los que yo estudié para llegar acá. Yo creo que la lectura de Nietzsche, la lectura de Marx y la lectura de Stirner
leer los anarquistas, leer pues a Nietzsche no se lo considera existencialista, pero metámoslo ahí en el costal de los existencialistas, y a Marx de los comunistas, leer los anarquistas, los comunistas, los existencialistas como Nietzsche, como Marx, como Stirner, creo que me dieron el bagaje para darle forma al novelista. ¿Qué pensamientos de estos existencialistas te marcaron? De Nietzsche, de ellos, ¿qué te marcó de esa forma de pensar de ellos? De Nietzsche, la soledad, de ver cómo la soledad que él vivió la construyó desde una filosofía del vitalismo cósmico, que como hablaba mi gran amigo Wilson Sánchez, quien fue el que me influyó la filosofía de Nietzsche, en paz descanse, vitalismo cósmico, que es la afirmación de la vida. De Stirner, el individualismo anarquista, decir que todo es fantasma y que solo existe es el individuo, decir que la familia, el Estado, el amor, todos son fantasmas y que la única verdad es el individuo. Y de Marx, la lucha de clases, el decir que la clase media no existe y que lo que existe es una sociedad de ricos y pobres, y que al final se tiene que desatar una guerra del proletariado contra la burguesía, y entender que ese es el anarquismo, la guerra que le va a generar el proletariado a la burguesía. Tienes algunas novelas de fantasía histórica, ¿no es cierto? Creo que la primera, de la República de los Desposeídos, va en ese sentido. ¿Cómo mezclas esos como dos géneros, por llamarlo de algún modo, literarios que manejas? Como esa, no sé cómo llamarla, fantasía histórica y realismo oscuro. Para mí la fantasía histórica fue el género que a mí me pudo a esculpir el novelista. Cuando salgo al realismo oscuro me encuentro que el realismo oscuro es mi género. Entonces ahí están dos escritores que me han influenciado mucho. En la fantasía histórica está Arturo Álvarez y en el realismo oscuro está Andrés Caicedo. Entonces yo creo que tanto leer a Arturo Álvarez generé La República de los Desposeídos, y tanto venir enmarcado en Andrés Caicedo generé Distorsión y parte de Los Alfiles del Diablo, porque yo creo que Los Alfiles del Diablo, que es mi segunda novela, tiene de las dos, de Arturo Álvarez y Andrés Caicedo. Pero ya Distorsión tiene mucho de Andrés Caicedo, sobre todo de Noche sin Fortuna, que es una de las novelas emblemáticas de Andrés Caicedo. Súper, muchas gracias, Javier. Una pregunta como para también poder ir cerrando el espacio y escuchar si tenemos preguntas o esto es: ¿cómo te gustaría que las próximas generaciones te recuerden? Obviamente como escritor, ¿no? ¿Cómo te gustaría? Así como yo reconozco, no sé, un Cortázar que me encanta, un Sábato, ¿cómo te gustaría que las futuras generaciones te reconozcan? Lo voy a decir, y eso lo charlé con mi amigo editor en la anterior feria que tuvimos hace unos días en Armenia. Quisiera que me recuerden como un anarquista pesimista y un oscuro. Así quisiera que me recuerden, porque eso es lo que soy un anarquista pesimista y escribo novelas oscuras. Eso está muy bien. ¿Cómo encuentras como esa completitud de sentirte contento, feliz con esos tres tópicos en tu vida? Porque uno escucharía y uno dice, no, eso debe ser muy difícil vivir así. ¿Cómo logras que eso de verdad te dé como esa motivación de seguir escribiendo, de seguir avanzando, de seguir desarrollándote como escritor? Dije una palabra que es clave al inicio de la presentación, que es remar. Y yo creo que ese remar le puse un concepto como filósofo que soy, que es, tengo que seguir remando, así los obstáculos, las cosas se me imposibiliten, tengo que remar. Y soy un tipo soñador, a pesar de mi oscuridad, de mi cuestión oscura, anarquista y pesimista, soy un tipo soñador. Creo que la novela me ayuda a mí para sentirme vivo, por eso también tuve que matar al profesor, porque el profesor tenía muchos clichés que no me servían, entonces tuve que asesinar al profesor para darle fuerza al novelista y el novelista siga remando y llegue hasta aquí. Pues en mayo estuvimos en la Filbo y ahorita estamos en la Feria del Libro de Medellín, que creo que son las dos más importantes en Colombia, y vamos en octubre por la de Cali. Ya con eso quedo satisfecho porque son las tres más importantes de Colombia. Súper, muchísimas gracias, Javier. Bueno, yo creo que por acá eran las preguntas que queríamos compartir. No sé si alguien tenga preguntas, inquietudes, sugerencias, aportes, todo es bienvenido.
Para mí lo próximo, y soy un tipo obsesivo, lo próximo es, bueno, Argentina. Yo creo que ya estoy cerca y voy a luchar hasta el final. Soy muy de izquierda y sé que el personaje que ahorita está gobernando Argentina a mí no me conviene, pero Javier Milei, un tipo que detesto, pero sé que voy en ese camino, voy hacia Argentina y creo que este es el camino, haber llegado a la FILBO, estar aquí en la fiesta del libro y la cultura en Medellín, y vamos para la FILCA en octubre, ojalá se dé. Creo que el próximo año se dará lo de Argentina y también estamos mirando la opción de Lima, estar en las dos ferias del libro, la de Buenos Aires y la de Lima. Creo que es lo siguiente ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y bueno, y bienvenidos a leer Distorsión, Los alfiles del diablo y La República de los desposeídos, que son mis 3 novelas en estos 7 años que llevo de escritor y novelista a nivel nacional. Ahí está la invitación del autor. Agradecemos a nuestros invitados, a ustedes por asistir a las entidades que hacen posible esta fiesta del libro, el Distrito de Medellín con su Secretaría de Cultura Ciudadana, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto, y a nuestros grandes aliados, EPM, Comunal con Fama y la Fundación EPM. Felicitaciones y muchos éxitos en tu carrera. Gracias.